Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro del Deuteronomio. Estamos haciendo nuestro camino y nuestro proceso también, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Es un libro ciertamente muy reelaborado, donde se ponen las reglas, las normas, aquello que el pueblo de Israel, después de una experiencia tan dura, tan difícil, que es aquella del Éxodo, comienza a transmitir cómo deberíamos vivir desde ahora en adelante. Esa es la propuesta entonces del autor o de la comunidad, de lo que están queriendo transmitir en una forma ordenada, porque aquí entonces se pone de una forma bien ordenada todo el aspecto de las reglas y de los mandamientos. Nosotros en ese capítulo 11, si ustedes recuerdan, ahí comenzamos, nosotros estamos viendo el discurso de Moisés, ya el segundo discurso. Pero ahí en ese capítulo 11 del Deuteronomio nos abría esta posibilidad de lo que vendría. Cuando dice la posean, se refiere a la tierra prometida, cuando entren entonces en la tierra prometida y vivan en ella, cumplan, le dice así, fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Bueno, y sobre esta realidad es que nosotros encontramos todo lo que viene a continuación, desde el capítulo 12 en adelante hasta el 25. Nosotros encontramos esto que se llama aquí el código del Deuteronomio, del 12 al 25. Comienza la primera parte que se refiere directamente a las relaciones del hombre, o sea, del pueblo con Dios, del capítulo 12, 1 hasta el 16, 17. Se centra exclusivamente entonces en esta relación del hombre con Dios. Luego nosotros tenemos desde el capítulo 16, 18 al capítulo 18, 22 las leyes sobre las autoridades. Cómo se deben comportar las autoridades, cómo tienen que tratar al pueblo,
cómo tienen que preocuparse por la comunidad en realidad. Nosotros tendríamos que utilizar más esa palabra del cajal, ¿verdad? O sea, la comunidad, la eclesia. Más que hablar de la ciudad o del pueblo, se habla entonces de ese atiguazú. Aquí es la persona o las personas en relación. Por eso estamos hablando de las relaciones. Aquí todas estas leyes, ¿verdad? Estos mandamientos que encontramos siempre están apuntando a la relación con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Es decir, la relación consigo mismo, por decirlo de una manera, o sea, yo me relaciono conmigo mismo, pero en función siempre de la comunidad. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, después la tercera partecita del capítulo 19 al 25 son las relaciones justamente humanas y sociales. Estábamos nosotros concluyendo en nuestro curso bíblico anterior sobre estas relaciones humanas y sociales. Desde el aspecto siempre mirado de la experiencia de ese exilio, de lo que nos había sucedido. Fuimos al exilio porque no supimos manejar nuestras relaciones, no supimos entonces comportarnos como pueblo, no supimos comportarnos como comunidad, como cajal, ¿verdad?, dentro de una tradición. Y bueno, así entonces se concluye esta tercera partecita del segundo discurso, las relaciones humanas y sociales. Desde el capítulo 26 al 28 se introducen varios apéndices, del 26 al 28. Entonces son estos tres capítulos, 26, 27 y 28, tres capítulos que tenemos aquí, introducen, por lo tanto, algunas normas, reglas, que seguramente, como el autor sagrado tiene muchos documentos que son independientes absolutamente, entonces los va encontrando, los va ordenando, y de acuerdo a su estructura, de acuerdo a lo que él está queriendo transmitir, en su estructura del libro, de la macroestructura, decimos nosotros, va ordenando, así como recién estuvimos viendo, toda esa primera parte que se refiere a la estructura de la relación del hombre con Dios. Después hace una segunda partecita, las leyes sobre las autoridades. Una tercera partecita, las relaciones humanas y sociales. Y después, estos que vienen ahora y que vamos a leer y que vamos a estudiar un poco, se dice simplemente como apéndices, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son reglas así, piriri pororoya de Jaiseñande, ¿verdad? O sea que existían muchas otras reglas, pero al no introducirse dentro de la generalidad en la división de los otros con respecto a Dios o con respecto a las autoridades o con respecto a las relaciones entre las personas, entonces lo dejan en una forma aparte. Pero lo importante es que quieren recordarlo porque para el autor sagrado y para la comunidad son leyes, son mandamientos muy importantes que se tienen que recordar. Por lo tanto, cuando llegamos así al capítulo 26 hasta el 28 de este segundo gran discurso, este es el más largo que tenemos del discurso de Moisés, entonces, tras la amplia colección de leyes religioso, culturales y humanitarios sociales, entonces vuelvo a repetir porque esto es importante, lo que nosotros vimos hasta ahora son leyes religioso, culturales, humanitarios, sociales. Entonces todos los capítulos 12 al 25 se refieren a todo eso. ¿Se dan cuenta? Es una sección exclusivamente de mirar, ver estas reglas y estos mandamientos. Vaya balañaña comportanas, vaya balañaña pobana. Y ahora entonces a continuación viene así a modo de apéndice, ¿verdad? O sea, como diciendo piriri pororó, entonces aquí nosotros tenemos que poner todo esto que tenemos también como material y no queremos tirarlo a la basura, porque tenemos aquí, son elementos que siempre los hemos utilizado y que nos parecen muy importantes, pero al no entrar en las otras secciones, nosotros hacemos otra sección de estos tres capítulos donde vamos ordenando estas otras leyes. Por ejemplo, una doble ceremonia con carácter cúltico religioso, por un lado, y humanitario social también por el otro lado. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 26 del 1 al 15 y vamos a mirar un poco lo que se encuentra aquí en este capítulo, ¿verdad? Entonces tiene esa doble dimensión que me parece que es muy importante, ¿verdad? Porque esto es lo que el pueblo de Israel, la celebración y sanción, ¿verdad?, de la alianza. Se dan cuenta que incluso son materiales repetidos, materiales que ya de cierta manera hemos hablado tantas veces, materiales que ya hemos estudiado,
pero que ellos vuelven a encontrar. Quiere decir que continuamente ellos volvían a reflexionar, a mirar, y desde ahí volvían a reorganizar esta relación con Dios, esta relación entre ellos mismos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Tilma está cambiando la atención pastoral de las parroquias. Detrás del proyecto está la firma tecnológica Glass Canvas. Su presidente explica que no se trata de un simple software, sino un sistema para ayudar a promover la evangelización ofreciendo soluciones a problemas concretos. Para empezar, los párrocos van a ser capaces de ver cuáles son los intereses de sus feligreses y dónde está la gente, lo que les preocupa, lo que pasa en la parroquia y a sus feligreses. Además de eso, el personal de la parroquia y los encargados de la comunidad pueden comunicarse directamente con los feligreses. Una de las principales funciones de Tilma es adaptar el contenido digital a las necesidades y deseos de los feligreses para ayudarlos eficazmente y llegar a los católicos alejados de sus comunidades. Sabemos que la iglesia nos ama, pero tenemos que sentirlo. Así que cuando nos ven y nos cuidan y saben quiénes somos, podemos empezar a ofrecer contenido que haga que alguien se sienta más conectado. Y a través de eso empezamos a sentirnos más conectados a la iglesia, a amar más a nuestra comunidad, a amar más a nuestra diócesis, porque sientes que te ven y te oyen. Los resultados en solo 3 meses han sido asombrosos, explica G.M. Boyd. Dice que las parroquias han visto un aumento de la eficacia de su labor, incluso algunas han recibido un 30% más de donaciones. Una de las mayores sorpresas en los últimos 3 meses ha sido la cantidad de diócesis que se han acercado a nosotros, han visto y entendido lo que estamos tratando de hacer. Hay obispos que se están esforzando para ser más proactivos en sus actividades evangelizadoras y esta herramienta les ayuda a llegar más rápido a las personas. La plataforma es fácil de usar. El equipo de Glass Canvas espera que Tilma sea una forma efectiva de usar la tecnología para involucrar a las personas en la vida dinámica que la iglesia ofrece cada día. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando sobre estos elementos cúlticos religiosos, ¿verdad? Decíamos del culto, que es tan interesante, los ritos que nos ayudan a entender nuestro camino, nuestro proceso de salvación, decimos. La salvación, que quiere decir de nuestra recuperación de la dignidad,
ser felices, realizarnos como personas. Pero dice la salvación. Peñande yara ñande pesino. Ya es ahí ñande lleva ñande guaranime. Entonces, importante que entendamos esta relación, ¿verdad? Y decíamos en este sentido, es religioso, religarse. Todos los signos que nosotros realizamos en el aspecto cúltico, por eso está unido, cúltico, religioso, unidos los dos, porque lo religioso significa que todo lo cúltico, los ritos me tienen que hacer entender quién soy yo, en qué situación me encuentro. Como pusimos el ejemplo anterior, si yo me estoy colocando de rodillas o me pongo, cierro los ojos y miro un poco mi interior y pido perdón, ¿viste? Estos gestos de los ritos, estos son ritos, símbolos que nosotros hacemos. Estamos entrando en el aspecto antropológico. Nosotros le damos sentido. ¿Qué sentido tiene poner las dos manos así? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién le da el sentido? Antropológico. ¿Por qué yo me pongo así ante Dios? ¿Por qué yo para rezar no me pongo así ante Dios? Puede ser también, pero ¿por qué nos ponemos así? ¿O por qué levantamos el ojo así? Viste que son gestos, símbolos, signos antropológicos, es decir, que sale del hombre, del alma. Son actitudes. Bueno, esa es la primera parte, el aspecto cúltico. Es el aspecto cúltico que necesitamos nosotros, porque somos hombres, somos criaturas, tenemos un lenguaje para comunicarnos, es parte esencial de nuestra vida. Entonces, yo no sé por qué, lastimosamente, bueno, ignorancia, digo, cada vez que los protestantes, por ejemplo, no quieren hacer el nombre del Padre, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no entienden lo que significa verdaderamente la cruz, entonces, que es el lugar esencial y fundamental como Dios nos salva. Dios nos salva por la cruz, ¿verdad? La cruz que significa la entrega total, ¿verdad? La generosidad máxima de Dios. Miren que esta es una herejía, yo les digo que es una herejía, pero no de ahora simplemente, esta es una herejía ya de los primeros tiempos de la iglesia, esto que ahora ellos están volviendo a repetir, ¿verdad? Fíjate nomás, enseguida te vas a dar cuenta un protestante cuando vos haces el nombre del Padre, por poco no se encadenan ahí por no mover las manos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es el primer gesto, el primer signo que todo cristiano recibe cuando se bautiza. Todo cristiano, la cruz. La señal de la cruz es lo primero que ese niño al bautizarse recibe. Lo primero. Imagínense. Eso es la base, es el primer sacramento, el bautismo. Bueno, entonces estamos simplemente queriendo entender que esta doble ceremonia, y miren que nosotros estamos hablando del Deuteronomio, cómo tiene después una concatenación, ¿verdad? Cómo se concatena, todo está de una forma secuencial también por una parte, pero en relación profunda y directa. Es una relectura continua de la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis, del Génesis hasta el Apocalipsis, en una forma ensamblada pero magníficamente en el camino de la historia de la salvación. Nosotros hablábamos en este apéndice, el capítulo 26, de cómo el lenguaje deuteronomista de esta escuela entonces del Deuteronomio nos presenta las primicias. Las primicias decíamos como una actitud de agradecimiento. Somos agradecidos porque sabemos que todo lo que recibimos al final de cuentas es gracia, como dirá después San Pablo, ¿verdad? San Pablo dirá, porque entiende muy bien que todo es gracia, pero gracia en el sentido de que nos exige después a nosotros también a ser agradecidos. Y porque sabemos que nosotros no somos los que hacemos crecer todo eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, las parábolas, por ejemplo, que te dice el sembrador que lanza, él dice, no sabe cómo, pero ella crece sola, dice, ¿verdad? Claro que ahí esa parábola se refiere al reino de Dios, pero así también es nuestra vida. Nosotros vamos sembrando, lo que vamos sembrando, entonces después va creciendo de acuerdo a la tierra donde se encuentra esa semilla, donde nosotros lanzamos el querigma, la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y entonces el otro, en la medida en que se despierta también y entiende la presencia de Dios, o sea, ser agradecidos, abrirnos a Dios, ¿verdad? Entrega total. Por eso
vamos a mirar un poquitito de nuevo desde el versículo 4, capítulo 26. El sacerdote dice, tomará la canasta que se entrega de las primicias como agradecimiento de todo lo que Dios nos ha dado, que tú le entregues, tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar. O sea, para decir, Señor, a vos te estamos presentando. Ciertamente que Dios no necesita que le traigamos eso. Viste que siempre va a estar en función de ¿quién? De la comunidad. Va a estar en función de la comunidad. Dios no necesita nada. Dios es Dios. ¿Y por qué tenemos que rendirle culto a Dios? ¿O por qué? Porque justamente somos nosotros agradecidos a Dios, pero para que entendamos que toda esa gracia que nosotros recibimos de parte de Dios, entendamos que Dios nos los ha dado a nosotros para que le demos a nuestra comunidad, para que compartamos con nuestra comunidad, para que entendamos que nosotros no somos cuatija en yo siempre digo, no somos solos en este mundo, somos comunidad, y que todo está en función entonces de la comunidad, del cajal, de la iglesia, como se dice en griego, ¿verdad? La iglesia es el centro entonces de la comunidad. Es allí donde tenemos que entendernos. Es en la iglesia, es porque estoy en función de la iglesia, ¿verdad? Bueno, por eso hay un representante. Esto ya habla de la institución como tal. El sacerdote es el que está al frente simplemente de una comunidad. Así como Moisés, que se pone al frente de una comunidad, aquí te está hablando ya de una parte institucionalizada, la iglesia como tal, como institución en este caso, ¿verdad? El sacerdote que recibirá esa canasta, que tú le entregues, la depositará ante el altar, porque él entiende, yo no le estoy entregando al sacerdote para él. Mi diezmo no es para el sacerdote. El diezmo es para la comunidad, ¿verdad? Y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Y aquí entonces va a venir la oración. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde.
Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros haciendo un camino, ¿verdad?, de una reflexión profunda de todo lo que nos presenta el libro de Deuteronomio. Estamos en el apéndice de este libro, Deuteronomio, segunda ley, es decir, como una enmienda que se hace a la Constitución, más o menos sería para el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Está hablando de cómo tenemos que comportarnos. Ciertamente que leyendo nuestra historia desde Dios. Leemos nuestra historia desde Dios. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Aquí acabamos nosotros de estudiar y de mirar por lo menos este credo, pequeño credo, pero que hace la síntesis del camino de fe y de salvación del pueblo de Israel. Y qué lindo es encontrarse desde este aspecto reflexionando, ¿verdad? Porque recién hablábamos que todo lo que recibimos aquí, todo lo que somos nosotros, es una acción de gracias. Es reconocer que todo lo que tenemos no nos pertenece, decíamos, ¿verdad?, sino que es de Dios. Y por eso es que le está diciendo, tú nos has traído a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. De todas las posibilidades. Por eso te ofrezco. Soy agradecido. Te ofrezco, Señor, las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Yo en ese sentido, verdaderamente, agradezco también al Señor. Hay muchos que tienen un corazón abierto, generoso y, bueno, que trabajaron mucho, siguen trabajando, grandes empresarios, etcétera, etcétera, y que son muy agradecidos con el Señor. Atiende de su gente, de su pueblo, esa gente que trabaja con ellos, les trata muy bien, les pagan bien, ¿verdad? O sea, esa persona es agradecida con Dios. Entonces cuida verdaderamente ese tesoro tan lindo y tan grande que el Señor le dio para que seamos administradores, porque somos simples administradores, ¿verdad?, en esta vida de los bienes de Dios. Somos administradores, nosotros administramos todas las posibilidades. Los talentos, a uno le da 10, a otro 5, a otro le da 1. Nosotros, este 10 me dio, produje otros 10 más, pero produje a otros 5. No quiere tampoco ese uno que le dio a Oño gatuando ya pues no. Incluso le castiga a ese y le dicen, no, usted no vale la pena, usted tiene que producir, aunque sea 2 de producción, ¿verdad? O incluso le dice, ¿por qué no metiste en el banco? Le dice, ¿verdad?, el Evangelio. Interesante. Entonces quiere decir que esto es importante y fundamental que nosotros también nos empeñemos por la comunidad. Pero aquí está lo importante y fundamental que el Deuteronomio nos dice. Primero, que emana leche y miel esta tierra. Produce, te da todo, tenés la posibilidad. Pero ahora entonces viene lo último y fundamental y que te pone el corolario, la conclusión, y te subraya en negrita, itálica, y te dice, por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. De Ñandeyara M.E. Shede. Y por lo tanto, que tú me diste, Señor, entonces yo te lo devuelvo. Te lo devuelvo como tú me diste, Señor. Es decir, reconocer, saber que el Señor nos ha dado y por lo tanto nosotros le devolvemos al Señor todo lo que Él nos ha dado. Y entonces continúa, ¿verdad? Hasta ahí viene nuestra oración. En ese tú me diste es reconocer y ser generosos, ¿verdad? Ser generosos, porque algunos son tan amarretes, ¿verdad?, que no saben ni lo que tienen. Y sin embargo, empobrece a la gente, ¿verdad? No hace circular los bienes. Y no sé para qué, ¿verdad? Porque después al final de cuentas, como yo le estaba diciendo, hay de todo en este sentido. En vez de hacer el bien, hacer crecer a la comunidad. Ojalá que algún día tuviésemos algún patriota verdaderamente en nuestra patria, ¿verdad?, que se preocupase verdaderamente de la gente. De la gente estoy hablando, de la gente. Porque están en la promesa, o promete para ellos, pero siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Entonces, no tenemos que engañarnos, por favor, y no hagamos discursitos de aquí para allá, y menos todavía tiremos el problema siempre, ¿verdad? No, pero Itabuiboipea, pero vamos dando ya poco ahí, mira, no sabe hacer porque no le damos la posibilidad, ni le enseñamos, ni le ayudamos, ni le educamos, ¿verdad? Y después es lo más fácil, ¿verdad? Entonces hacer las cosas a nuestra manera y donde yo estoy bien y que lo demás que le coma michi, ¿verdad? Entonces por eso que es importante cuando dice esta oración, ¿verdad? Y esto
el Deuteronomio, segunda ley, Deuteronomio, te está diciendo si queremos arreglar. Eso es lo que está diciendo. Después de una experiencia negativa se está escribiendo esto. De una experiencia de fracaso se está escribiendo eso. Tenemos que actuar de esta manera, dice. Generosidad, apertura, exigencia, porque estos son exigentes, ¿eh? Esto no es así nomás. Esto no es así nomás. Donde tengo que estar dando para la corona, tengo que estar dando esto para tal cosa, tal cosa. Pero ya es enseñante. Ya es enseñante, ¿verdad? Y lo demás, igual. En fin. Después continúa, y esto me parece que es elemental y fundamental también para nosotros, cuando dice, tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Aquí entonces, en esta última partecita que nos presenta como un corolario, decíamos, después de la oración, porque la oración terminaba con esto de que tenemos que ser agradecidos. Las primicias, los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. O sea, el abrir los ojos, darse cuenta que todo es gracia de parte de Dios. Pero ahora nos pide de nuevo el autor sagrado, la comunidad que sigue reflexionando y dice, tú depositarás estas primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Esta es otra exigencia que tenemos que seguir creciendo y que tenemos que pedir al Señor. ¿Saben de qué está hablando en síntesis esto cuando te dice te postrarás ante el Señor? Nos habla de humildad en síntesis, como decía San Agustín. Ahí solamente dice 3 palabritas claves, decía San Agustín, para llegar a Dios y para llegar a reconstruir el mundo, para reconstruir la sociedad. 3 cositas dice, y ese es el camino de la santidad. ¿Y cuáles son estas palabras? Y comienza, el primero se llama humildad, lo segundo se llama humildad, y lo tercero se llama humildad. A ver, te postra San Agustín, vuelve a reinterpretar, ¿verdad? En una forma, no sé si chistosa o qué, pero él dice 3 elementos, le decía a las monjitas, ¿verdad? Humildad, 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 ¿verdad? Entonces, para decir aquí que si nosotros queremos sacar adelante el mundo, sacar adelante nuestra familia, nuestra sociedad, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos humus ante el Señor, la humildad. Somos simples administradores en las manos de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte
que mi enfermedad mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos reflexionando. Desde Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento estamos mirando este apéndice, estos 3 capítulos muy interesantes, muy lindos que tenemos del libro del Deuteronomio, 26, 27 y 28. Estamos viendo estas ceremonias y formulaciones del pacto. Tenemos en el capítulo 26, ¿verdad? Entonces, miren ahora, con ocasión del cumplimiento de la ley, se señala una ceremonia que el israelita ha de realizar en presencia del Señor su Dios. Ella Potañande 26:13. Mira lo que nos pide en el 26:13. Nos dice lo siguiente. Entonces, hijo querido, dirás en presencia del Señor tu Dios. Va a ceremonia, va el rito, va la yemota. Esto es para tomar conciencia, dijimos. Siempre son símbolos, son signos. A ver, una persona pasa ahí frente al pueblo, un religioso, que va a hacer sus votos. Ese es un rito, el rito de la profesión religiosa. Amarápicos hay pasado frente a toda la comunidad, frente al sacerdote, frente a lo que sea. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no te cerran tu pieza nomás vos escribí ahí un compromiso? No, porque el símbolo, el signo de siempre tiene que ser público, ¿verdad? O sea, es allí, frente a la misma comunidad donde uno se está comprometiendo. Yo me puedo comprometer personalmente, muy bien, y ese es el primer paso en tu pieza, llaveado si querés, con luces apagadas para que nadie te vea, si querés, una forma de decir, ¿verdad? Pero lo importante es que eso nosotros no lo dejamos dentro en forma introvertida, ¿verdad? Sino que tiene que abrirse al exterior, extrovertida. Todos tienen que saber, todos tienen que ver, porque es de la comunidad, es esencia de la comunidad. Ñecoteñan de la simbología y de los signos. Entonces, uno se acerca, uno lo hace público. Ahí está, lo hace público. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver un poco esta segunda experiencia que estamos haciendo. Y decíamos en el capítulo 26, versículo 13, yo saqué, uno dice ahí frente al Señor en una forma externa, lo hacemos en presencia de Dios, ahí en presencia de toda la comunidad que está representando a la misma presencia de Dios en la comunidad donde nosotros nos comprometemos. Yo saqué de mi casa lo que debía ser consagrado y se lo di al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme al mandamiento que tú me diste, conforme a ese mandamiento que tú me has dado, Señor, sin quebrantar ni olvidar ninguno de tus preceptos. No comí nada de eso estando de duelo, etc. Bueno, ahí ya continúa entonces. Aquí lo importante es el versículo 3, donde hay una reafirmación, reafirmar la alianza, comprometernos nuevamente con esa alianza. Entonces el versículo 3. Si para la presentación de las primicias las palabras del israelita son una profesión de fe sobre las acciones salvadoras del Señor, 26, 5, 10. 26, 5, 10. Desde aquí entonces, ¿viste? Es una presentación, es un compromiso ante el Señor. Ahora, las palabras que debe pronunciar se refieren a su modo de proceder para cumplir los mandamientos que el Señor le ha dado. Para cumplir, del 13, 14, entonces nos habla de lo mismo. Dice así, entonces el 13 que ya hemos leído, yo saqué de mi casa lo que debía ser consagrado y se lo di al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme
mandamiento que tú, Señor, me diste, sin quebrantar u olvidar ninguno de tus preceptos. Y el 14 dice, no comí nada de eso estando de duelo y no consumí nada en estado de impureza, ni le ofrecí como alimento a un muerto, sino que obedecí la voz del Señor, mi Dios, y obré en todo según lo que tú me ordenaste. De acuerdo a lo que tú me ordenaste. Eso entonces el versículo 14. Qué interesante lo que nos presenta. Ahora, la afirmación, escuchen bien de lo que hemos leído, la afirmación de no haber ofrecido nada a un muerto. No le ofrecemos nada a un muerto. ¿Cómo a un muerto le voy a ofrecer algo? Se refiere a una primitiva asociación de la ofrenda, de los diezmos, con el culto a los antepasados. Hacían el culto a los antepasados y entonces ofrecían, ¿verdad?, sus holocaustos, sus comidas, por los que se hacía duelo y a los que se hacía participar en la celebración. A estos familiares, a estos parientes, ¿verdad?, se los traía, se hacía duelo, se los hace participar en la celebración, colocando quizá dormida y bebida junto a la sepultura, como la celebración del Día de la Muerte. En muchos de nuestras culturas, de nuestras latitudes, pero también puede tratarse de alusiones a ritos en honor de un dios pagano. Este era el peligro. Se puede estar refiriendo también, ¿será que estos ritos que nosotros estamos haciendo no se hacían a los dioses paganos? Un dios que muere y que resucita, es decir, que vuelve a revivir cada año, ¿verdad?, con la naturaleza, como nosotros vemos y observamos, porque son religiones primitivas, recuerden. Como sucedía con Baal en los mitos de Ugarit, con el Edonis de Biblos. Eso entonces estamos Ezequiel 8:14 también. Ahora, el capítulo 26, que nosotros estamos mirando como apéndice, se cierra con una de las fórmulas más expresivas de la celebración, del pacto de la alianza entre Dios e Israel. El pacto de la alianza entre Dios e Israel. Eso es lo que nosotros encontramos aquí al final, en este caminar, ¿verdad? En este caminar de lo que nosotros meditamos y reflexionamos como ley, como mandamiento del Señor. Por tanto, donde se describen también hermosamente las obligaciones que se derivan de la alianza para ambos contrayentes, porque aquí hay una alianza, un peridi, entonces se necesita tener esas leyes bien claras, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, de qué manera nos vamos a comportar. Bueno, esto entonces el capítulo 27 dentro del apéndice. Nosotros hemos hecho una pequeña introducción, ¿verdad?, en el capítulo ahora que vamos a entrar, 27. Otras características del 27, de la relación siempre que va a ser de Dios con su pueblo. Es un poquitito más difícil, ¿verdad?, todo lo que es la teología, ¿verdad?, en este sentido del Antiguo Testamento, pero la riqueza, una vez que uno entiende, tiene la llavecita para entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es un pan comido, como decimos nosotros, ¿verdad? Pan comido. ¿Por qué? Porque justamente el Nuevo Testamento solamente lo vamos a entender desde unas promesas que hace Dios a su pueblo, que hace una historia dentro de un contexto histórico para llegar después a Jesucristo, que es la plenitud y digamos de esta manera, además de la plenitud, ese progreso a donde estamos llegando con aquello que nos ofrece el cristianismo en la persona de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que descubren los discípulos y eso es lo que nos dicen los evangelios. Miremos un poco el capítulo 27. ¿En qué contexto nos encontramos? El texto de este capítulo presenta una serie de incongruencias que son difíciles de explicar, por lo que los conmemoristas, con sus características, están de acuerdo en considerarlo como una mera añadidura posterior. Muchos entonces consideran, ¿verdad?, que todo este capítulo 27, incluso los apéndices,
son añadiduras posteriores, claro, porque no entran dentro de una lógica de toda la narración y de todo el discurso que está haciendo Moisés. Por lo que los comentaristas están de acuerdo en considerarlo como una añadidura posterior. Bueno, queridos amigos, este capítulo vamos a seguir reflexionando, que es hermoso, maravilloso. Hoy vamos concluyendo porque nuestro tiempo se nos está yendo. Que la bendición del Señor les ayude a ustedes a hacer este camino de santidad, este camino de compromiso, decíamos nosotros hoy, y que permanezca en el corazón y en la mente de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.